pero sí muchas veces pensé, yo me quiero morir hoy para que mi mamá sufra, pero revivir mañana. Eso es tocar fondo. En las fiestas de 15 años, ser la que se vomita y se emborracha y queda tirada en el piso, eso se llama tocar fondo. Y las veces que yo he recaído ha sido por mi soberbia, porque yo ya me las sé todas, porque yo puedo, porque no es tan grave. Y eso es no estar en proceso. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en Mujer Poder, otro formato que tenemos dentro de los múltiples acá que hay en este canal. Recuerden que estamos todos los días informándole a la gente sobre las noticias más importantes de Colombia y del mundo y que también tenemos estos espacios tan lindos y gratificantes para nosotras las mujeres y también para los hombres. Hoy en Mujer Poder tenemos la historia de Carolina Uribe Lobo Guerrero. Ella a través de sus vivencias y de lo que le ha pasado a lo largo de toda su vida, desde su infancia, adolescencia, de todo lo que ha vivido, tocó unos fondos que no se alcanzan a imaginar gracias a adicciones de alcohol, en fin. Ya conversaremos con ella, pues ella nos cuenta que perdió, que cómo se dio cuenta de cómo llegó a este lugar, a estos lugares tan oscuros y tan densos. Y yo sé que probablemente muchos de ustedes están pasando por un momento difícil y de pronto esta historia les va a llegar. A Carolina le doy las gracias por estar acá. Carolina, muchísimas gracias por estar en Mujer Poder. Hola, María Camila. Gracias Sí, por estar acá. gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a este formato de Mujer Poder, qué bonito, qué Sí, bonito, divina. sí, estamos como, la verdad, contentos, muy contentos porque nos ha llegado nuevas audiencias y mujeres, muchas más mujeres que quieren ver estos formatos y bueno, pues la verdad es que como bien lo dije desde el principio, nos identificamos con sus historias, así que para mucha gente, incluso que no tiene, que no sabe quién es Carolina, quisiera primero que nos presentáramos. Entonces, Carolina, yo logré ver su historia a través de otra querida amiga en el canal de Vos Podés y es una historia muy linda y muy, que me llegó mucho al corazón y por eso quisimos buscarla. De entrada, si yo le preguntara, es una pregunta muy extensa, sin embargo, como para entender un poco el contexto de Carolina general y ya después vamos a lo específico. ¿Quién es Carolina Lobo Guerrero? Uribe. Bueno, Carolina Uribe, yo soy una mujer bogotana, eh, tengo muchos años, estoy cucha ya, y bueno, yo siempre voy al grano, yo soy alcohólica y drogadicta en recuperación, consumí 20 años, destruí mi vida y solo por la gracia de un Dios, tengo hoy 13 años y 4 meses que no consumo nada. Entonces, esta es Carolina Uribe hoy, una adicta en recuperación que se dedica a pasar el mensaje, a inspirar para que otros no caigan. Y bueno, esa soy yo. Ha sido, me imagino, un proceso importante de aceptación y de llegar a ese punto de decir, yo soy una persona adicta. Llegar a ese punto, ¿cuánto le costó? Uf, pues primero 20 años de consumo en donde pues yo me reconocí como una drogadicta y quiero decirte que en muchas épocas de mi vida yo sentí que yo no tenía nada que perder y no me importaba que todo el mundo se diera cuenta que yo era una drogadicta. Después de eso, pues han pasado 14 años largos de un proceso en donde ya puedo levantar la mano y decir, yo soy una alcohólica y drogadicta en recuperación. Pero entonces digamos que para llegar hasta acá,
pues me ha costado hasta el momento como unos 35 años. 35 años y me imagino que muchos vacíos de por medio, vacíos interiores propios y me imagino que 35 años también de perder gente, perder personas, embarrarla con gente que uno ama, una cantidad de cosas que llevan las adicciones, ¿no? Total. Bueno, de los 35 años, 15 son de recuperación, los 20 de consumo, claro, pérdidas de todo, desde lo material hasta pues haber perdido a la mujer más importante de mi vida, mi abuela, y pues haber hecho mucho daño, ¿no? Porque un adicto activo no es consciente del daño, si no es consciente del daño que se está haciendo, mucho menos del daño que le hace a los demás. Y claro, fueron 20 años de destrucción. Ya vamos a volver a ese punto, pero quiero aprovechar el momento de preguntarle quién era su abuela para usted. ¿Cómo se llamaba su abuela? Mi abuela era la nena hermosa. La nena es la mujer más importante de mi vida. Ella fue todo para mí, todo. También fue esa persona a la que yo lastimé, dañé, engañé, eh, herí, mentí, etc. Ella. ¿Se crió con ella? Me crié al lado de ella, pero no bajo el mismo techo con ella. O sea, yo siempre viví con mi papá y con mi mamá, pero yo pasaba mucho tiempo con mi abuela. Yo soy la nieta mayor, soy la favorita. No creo que haya terminado siendo la favorita, pero siempre fui su favorita y yo compartía demasiado tiempo en su casa, en su finca, siempre con ella. Mm. Carolina, cuando usted dice, es la persona que yo más amo pues simultáneamente también a la persona probablemente que más le hice daño o que más mentí, que más engañé, que más sí herí, cómo se explica uno eso realmente? Eso es muy difícil de explicar y además de entender. Lo que pasa es que una persona adicta, activa, pues es una persona que no está bien de la cabeza, es una persona a la que se le trastocan los valores y es una persona muy egoísta. Entonces no mide consecuencias y llega a puntos en donde pasa por encima de todo el mundo. Mm. Eso, eso es difícil de entender si uno no lo ha vivido, pero lo que yo he descubierto con este camino es que muchas personas, más de las que nos imaginamos, han pasado o están pasando por temas así. Correcto. Este es un tema difícil, este es un tema de verdad en donde casi en todas las familias hay alguien que sufre con adicción. Carolina, quisiéramos entender del contexto familiar, del contexto de cómo se crió. ¿Fue una infancia feliz? ¿Con quién se crió? Usted dice, me crié con mis papás, sus papás, ¿cómo eran con usted? ¿Qué generó vacíos que tal vez usted llenó con el consumo? Bueno, mi infancia, yo puedo decir que fue feliz, pero también puedo decir que no fue tan feliz. Fue feliz en cuanto a que, pues tenía a mi abuela que me amaba, que me daba muchísimo gusto en todo. Mi papá también fue maravilloso mis 4 primeros años. Yo siento que yo tuve una relación de amor con mi papá. Con mi mamá, hoy en día yo he entendido que mi mamá me amaba, pero su manera de expresar el amor no fue una forma en donde yo me hubiera sentido amada.
Hoy en día entiendo que mi mamá también tiene una historia, que en la historia de mi mamá también hay dolor, pero eso no lo entiende uno cuando es chiquito. Entonces, yo de bebé, pues que yo no me acuerdo cuando yo era bebé, pero estoy segura que desde ahí viene como un sentimiento con ella, un poquito como de rechazo, em, sí, que yo fui alimentando con los años. Mi abuela no ayudó para eso, la verdad. eh, no me hizo daño a mí, pero indirectamente le hizo daño a mi mamá en cuanto a que ella me decía que si yo no quería, a mi mamá no importaba, que yo la tenía era que respetar. Entonces eso me daba a mí como más fuerza para agarrarme del yo no quiero a mi mamá y yo quiero odiar a mi mamá. Yo desde chiquita también me sentí rechazada, me sentí en el lugar equivocado. Nació mi hermano Marcelo y yo sentí que él me desplazó. Eh, Sentí muchos rotos. Cuando Ujú. entré al colegio, entré a ser parte del grupo de la gente de las rechazadas. Eh, durante toda mi vida crecí sintiéndome gorda, fea, boba, que no servía para nada, que no era capaz de hacer nada bien, nunca supe si hacía algo bien. Entonces todos estos vacíos y rotos, pues me hicieron siempre muy vulnerable. En el momento en el que aparecen el alcohol y las drogas, bueno, el alcohol aparece a los 13, yo como que siento que encuentro una anestesia. Alivio, alivio, sí, tal vez del momento, ¿no? Del Alivios. momento. Claro que Sí. bueno, no, la primera borrachera fue horrible porque en la primera borrachera yo me vomité y me enlaguné. Lo que yo sé hoy es que enlagunarse es muy grave. Volví a consumir fuerte como alcohol a los 15 años, en las fiestas de 15, pero fue ya cuando me gradué del colegio, que entré a la universidad, que conocí las drogas fuertes. Eh, yo venía vulnerable, rota, y esto pues vino como a ocupar un espacio, a hacerme sentir diferente, a hacerme sentir que valía dentro de un gremio, pero no podríamos echarle la culpa a todas esas vivencias de cuando niña. Claro, eso lo hacen a uno vulnerable, claro, eso lo hace a uno como más propenso. Además, en mi familia hay muchísima adicción, entonces digamos que también pues venía en los genes. Pero lo que yo hoy quiero dejar claro es que yo no me volví alcohólica y drogadicta gracias a la historia que tuve. Yo me volví alcohólica y drogadicta porque yo hice todo para volverme alcohólica y drogadicta. ¿Sí? Porque no quiero culpar a nadie. Hoy en día yo me responsabilizo de mis cosas. Claro, yo doy una charla a los padres de familia con todas estas cosas que a mí me pasaron, no para culpar a mis papás, sino para dar herramientas a los padres de familia, porque pues no nacieron aprendidos, los papás no nacieron con una cantidad de libros donde tenían cómo estudiar, cómo ser papás, y pues si gracias a fallas de otros pueden tener herramientas, pues eso me parece muy valioso. Pero de verdad aclarar que yo no estoy culpando a nadie, a Entiendo, nadie, a nadie. entiendo. Pero en algún momento los culpó, supongo. Claro, no, pues Sí, claro. toda la vida culpé sobre todo a mi mamá, toda la vida, o sea, pobre mi mamá, porque yo toda la vida, pues sí, la sentí, no la quería y la sentía horrorosa. Yo decía cuando chiquita que uno, ¿por qué no podía ser como el ganado de tierra fría? Al ganado de tierra fría, a los terneritos cuando nacen los separan de la mamá. Yo decía, a mí, ¿por qué no me pasó eso? Tremendo, Desde chiquita. desde chiquita, desde chiquita, sí. Y eso es bien raro porque pues tal vez incluso sería aparentemente normal que eso pasara tal vez en etapas como la adolescencia, etcétera, pero experimenta usted esos sentimientos desde chiquita. ¿Sabe él un poco como el por qué? Porque usted dice, mi mamá me amaba a su manera,
¿cierto? Y era la información que ella traía tal vez, etcétera, pero le confesaron en su momento que usted era una bebé no querida o que usted era una persona que había llegado al mundo por un error o etcétera. ¿Le dijeron eso a usted? ¿Se lo manifestaron? Mi abuela me dijo que mis papás esperaban que yo fuera Marcelo. O sea, en mi época no había ecografías, entonces mis papás pues no podían saber el sexo del bebé y ella me dijo que mis papás esperaban que yo fuera Marcelo, entonces eso ya a mí me puso como en alerta. Mm, Y mi mamá, que era muy joven, era muy como inocente, además nerviosa, a mi mamá, por ejemplo, le daba nervios alzarme, bañarme, casi no le salió leche y casi no me pudo amamantar. Creo que yo era una bebé muy llorona, entonces se me caía el chupo, entonces mi mamá tenía que levantarse y ponerme el chupo. Y volvía y escupía el chupo y entonces tenía que volver a venir a ponerme el chupo. Y mm. hubo un momento, y fueron muy pocas veces y de manera inocente, pero hubo unas veces donde mi mamá me pegó el chupo con cinta pegante. Entonces, pues dime, yo pienso que un bebé desde chiquito eso lo siente como un rechazo Claro. y los bebés desde siempre sienten todo. Mm. Entonces, tal vez de forma inexplicable, yo crecí sintiendo un rechazo de parte de mi mamá. Además, Mm. mi mamá nunca fue de abrazos, ni de besos, ni de te amo, tampoco nunca me pegó, ni nada, pero yo creo que a uno le hace falta el abrazo. Sí, ¿y así era su mamá con sus hermanos? No sé, no tengo como, no recuerdo, pero yo sí sé que a mi mamá con Marcelo le floreció el amor, pero no, yo creo que tampoco era así con ellos, porque mi mamá es así, o sea, mi mamá es una persona que le cuesta abrazar, que le cuesta decir te amo, tal vez con ellos tampoco lo hizo, pero creo que demostró el amor hacia ellos diferente, Sí, de una manera distinta. de una manera distinta. Bien, cuando empiezan a aparecer las drogas, antes de hacer esta pregunta, tengo en la cabeza, necesito preguntarle, cuando usted se sentía rechazada en el colegio, cuando usted se sentía fea, horrible, todo esto, ¿cómo se refugiaba antes de que llegaran las drogas? ¿Cómo se refugiaba? ¿Cómo era su carácter? ¿Usted se encerraba en su cuarto, tiraba la puerta? ¿Cómo era esa Carolina de antes de las drogas y el alcohol? ¿Cómo se refugiaba? Era muy rebelde, Mm. súper mentirosa, grosera, peleona, me copiaba en los exámenes, falsificaba la firma de mis papás. No, era tremenda, era tremenda, era tremenda. ¿La alcanzaron a echar de colegios? Pues imagínate que de mi colegio, el que me gradué, me echaron, pero finalmente no me fui. Me echaron y en una Semana Santa fui a hablar con la directora y como que me dio la oportunidad de quedarme. Ah, bueno, no, pero sí, chiquitica, chiquitica, como en primero de primaria, yo estaba en otro colegio y me copié en un examen y me castigaron en la biblioteca. Ah, no, no me echaron, pero mi abuela me sacó porque le pareció inhumano el castigo. Pero no, así que yo haya estado en 20.000 colegios, no, pero Ok, fui muy necia, necia, ok, grosera, necia, dice. necia Y total. la castigaban? ¿Cómo era la forma de castigo? Me imagino que la castigaban. Claro, me castigaban, siempre estaba castigada, pues no podía usar el teléfono, no podía pues salir con las amigas, no podía ir a los paseos y mi mamá muchas veces me encerraba en el cuarto, mi mamá es extremadamente ordenada y yo soy desordenada todavía, inclusive con el closet, por ejemplo. Entonces mi mamá era la que abría el closet y me botaba todo para que yo doblara cada cosa y la guardara en orden. Mm. Esos eran los castigos, como que no podía salir, no podía hablar por teléfono, no podía verme con las amigas, no podía ir donde mi abuela, que ese era el gran castigo. Ah, ok, ok. Y entre más a uno le prohíban cosas de esa manera, pues
lo que a mí me pasó en mi adolescencia era que quería hacerlas más, que quería, ¿no? Como pasarme todos esos límites que me han puesto y a llevarme a todo el mundo por encima. ¿Le Ah, pasó? claro que me pasó siempre y cuando tuve la oportunidad de escaparme de la casa por la parte de atrás, yo me robaba el carro de mi mamá, el carro de mi abuela. Claro, no, yo siempre a saltarme las normas, Claro, siempre. O sea, como que el castigo de dejarte encerrado, eso no funciona. Yo pienso que hoy en día hay que tener otro tipo de castigos, sí, porque esas cosas no funcionan. sí, sí, de acuerdo. Llega el alcohol, y el alcohol es una sustancia legal en el mundo, no solamente en nuestro país, es una sustancia que vemos como una sustancia que inofensiva, entre comillas, y que no va a pasar nada con el alcohol y resulta que ha acabado vidas, familias, niños, adolescentes, matrimonios, en fin. Eh, pero cuéntenos un poco de esa relación del alcohol y usted, y en qué momento llegan las drogas. Bueno, el alcohol nunca fue como desconocido para mí, ya que en mi casa mi papá siempre llegó del trabajo a tomarse un trago, todos los fines de semana había paseo, mejor dicho, el trago yo lo vi siempre, durante toda mi vida. Y siempre lo relacioné, o casi siempre, con fiesta. Entonces, a los 13 años, yo veo a unas niñas emborracharse y contar esa historia felices, entonces yo pienso, pues hay que emborracharse para ser feliz. Me emborracho por primera vez, me va muy mal, me vomito, etcétera. Empiezan las fiestas de 15 años, en donde yo empiezo a tomar y a darme cuenta que tomando me desinhibo. Sí, Ujú, porque pues no vamos a decir mentiras. Yo creo que ese es el atractivo del alcohol, que desinhibe. Lo que pasa es que nadie sabe qué le va a desinhibir. Y yo sí quiero aprovechar el espacio para mandar el mensaje. Y es que si todos nos ponemos a analizar, pues el alcohol desinhibe temas sexuales, sí, ¿cierto? de Lo que acuerdo. me pasaba a mí era que yo terminaba borracha, vomitada, tirada en el piso. Así seguí. Yo me gradué del colegio y cada vez que había oportunidad de tomar, yo tomaba y me emborrachaba. Yo no llegué a llevar trago escondido al colegio, ni emborracharme a las 7 de la mañana en el colegio. Esas cosas no las llegué a hacer, pero sí en la universidad ya había paseos y cosas desde la hora que fuera yo tomaba y conozco las drogas. Ahí es en esa época, tengo 19 años y en esa época me ofrecen eh, drogas y ¿Cuál fue la yo me primera droga que consumió? diferente al alcohol, la cocaína. Yo empecé con la cocaína así de una, Wow. pero no, yo no la elegí, es porque era lo que había en ese lugar, lo que había era cocaína. Pero el entorno en donde la gente estaba consumiendo cocaína era un entorno de jóvenes que se veían felices, se veían diferentes, eh, se veían como que hacían un parche y eso era lo que yo quería. Yo toda la vida lo que he buscado es amar y ser amada. Entonces yo veía que en este grupo donde están consumiendo, pues son felices, se quieren, etcétera, etcétera. Por eso pedí consumir lo que ellos estaban consumiendo y era cocaína. Entonces, la creencia es que en las sustancias hay respuestas y las respuestas son de satisfacción. ¿Cierto? Y eso es muy equivocado, o sea, porque lo que finalmente encuentra uno en ese mundo es opuesto a lo que uno espera encontrar. Cuando uno es adicto y se le sale de control, Mm. pues porque no lo voy a satanizar, o sea, hay personas que se toman un trago y perfecto, Sí, no pasa nada, sí, no de pasa acuerdo. nada, Y pero paran y sí, sí. exacto, y paran y vuelven y se toman uno un día de estos o mañana, pero no pasa nada. Mm, Pero estamos los que queremos encontrar como la respuesta a la vida en sustancias, en alcohol, en sexo, en compras, en comida, y pues
No, ahí no está la respuesta. Carolina, hasta ese momento, digamos, cuando usted empieza a consumir cocaína la primera vez, hasta ese momento, de ahí, desde ahí hasta antes, desde su primera borrachera, ¿sabía o era consciente de que tenía un problema de alcohol o que tal vez dentro de su parche usted era la que terminaba borracha en el piso tirada, la única, o incluso todo su parche de amigos era similar? ¿Ya había identificado algo o nada? Yo era la única que terminaba así. Okey. Eh, Nunca me imaginé que fuera un problema, pues llamarlo adicción, sino un problema porque es que yo soy la de malas. O sea, yo soy gorda, fea, ¿verdad? Y no sé controlar el alcohol, no tengo ni idea de tomar. Siempre pensé, no, siempre no. En ese momento, yo lo que pienso es que es como un defecto más que yo tengo. Ya, ya, ya. Cuando empieza a consumir drogas, ¿lo hace de una manera desenfrenada, o empieza Desenfrenado. también como en fiestas y a aceptarse o, supuestamente en ese círculo social queriéndose con la gente que está igual, consumiendo? ¿Lo empieza a hacer como de forma que tanto lo hacía, mejor dicho? Yo empecé de forma desaforada desde el comienzo. Obviamente la primera vez pues lo hice en una fiesta, la segunda vez volvió a ser en una fiesta, pero ya a partir de la tercera vez yo pienso que ya yo inmediatamente empecé a comprar, empecé a consumir para ir a trabajar, ya el consumo empezó a ser muy, muy, muy frecuente, súper frecuente y con mucha compulsión y ansiedad y en grandes cantidades. Y estamos hablando de cocaína, ¿y qué más? ¿Qué le metió ahí a la ecuación? Le metí marihuana, le metí pues alcohol, le metí éxtasis, le metí ketamina, uff, bazuco, alguna vez, algunas veces consumí LSD, bueno, etcétera. Wow. El Cuando comienzo sí. fue como de la mano, muy rápido probé la marihuana después de la cocaína. Entonces, desde el comienzo casi que mi base era marihuana, alcohol y cocaína. Y eso cuando usted me dice frecuentemente es cuando usted está en la universidad, empieza a consumir que día de por medio, entre semana, fin de semana, o sea, no importaba el día. Lo que pasa es que cuando yo probé, yo me retiré de la universidad. Mm, Entonces ya no estoy en la universidad, empiezo a vivir sola y no importa, no hay fecha ni día en el calendario. Cualquier día, cualquier hora, empiezo a tener un trabajo, pero empiezo también primero empiezo a experimentar como a consumir en el trabajo después de almuerzo, después por la mañana, después antes de salir de mi casa, así súper rápido. okey, okey. Cuando usted dice se retiró de la universidad, ¿cuánto tiempo alcanzó a hacer y qué carrera empezó a hacer en ese momento? En ese momento empecé a hacer administración financiera en el Politécnico Gran Colombiano, pero no lo hice porque yo sea buena o me gusten las finanzas o no nada que ver, sino fue por perseguir un man que me gustaba. Y duré en la universidad por ahí 4 semestres Ya. y ya, Pago y me pago por sus padres, por mi abuela, por su pago abuela. por mi abuela, Ya. pago por mi abuela. Ya, ahí es en donde empezamos a entender un poco todo, ¿no? Eh, No, mi eh, abuela muchas veces pagó mi colegio, mi abuela me pagaba, por ejemplo, a mí me pusieron brackets, me los pagó ella, ella, muy importante. okey, okey. Cuando se retira de la universidad, ¿qué le dice a su abuela, a usted? No me acuerdo, no tengo ni idea qué le habré dicho, pero sí ella me ayudó a conseguir un lugar donde vivir. Okey. Sabes que yo no me acuerdo de esa conversación, ella no debió estar de acuerdo,
pero me ayudó a encontrar un lugar donde vivir cerca de ella, en donde yo cuento hoy en día que reconozco que en ese momento mi corazón se tuvo que haber vuelto de hielo porque empiezo a abusar de mi abuela. Claro. La empezó a robar y ella me descubrió y eso fue horrible. Ella me ¿Cómo la descubrió y ella robó? me dijo que ¿Cómo la robó? ¿Qué? Literalmente le robó de la billetera. ¿Cómo la robó? literalmente le robé la billetera. Yo iba casi todos los días a su casa a almorzar, porque donde vivía era cerca de donde yo estaba trabajando y yo vivía pues al lado, muy cerca de ella. Entonces, además ella era generosa, cocinaban delicioso, pero yo empiezo a seguir yendo en donde hoy te digo que ya no me importaba tanto mi abuela. Yo empecé fue a ver cada vez que mi abuela llega, dónde pone la cartera, cuando veo dónde pone la cartera, cómo guarda la billetera, cuántos billetes tiene dentro de la billetera, cómo los ordena, y es cuando los valores trastocados te dicen justicia divina, no se va a dar cuenta, tiene 3 billetes de 20, llévese uno, o si tiene 4, pues llévese 2, pero a uno lo descubren y ella me descubrió muchos meses después, Ok. pero me descubrió. ¿Y cómo fue eso para usted, Fue que la hubiera descubierto? horrible. O sea, ella marcó un billete con una X Ujú. y yo me lo robé. Cuando me estoy despidiendo de ella, cuando voy a salir, ella me dice, ay, oye, ven, ven, déjame ver tu billetera. Déjame ver. Y pues se encontró el billete marcado por ella. Y yo negándolo, negándolo, negándolo. Ella me dijo muy triste, muy sentida, que hasta aquí llegábamos las dos, que esto era increíble, que yo fuera capaz de hacerle esto, que ella no quería saber nada más de mí, que por favor me fuera, que no la buscara más, que no la llamara. Y pues ya dejo de pelear para que me perdone porque me di cuenta pues que hoy no fue, que ella tiene un poco de razón porque pues yo sí sé que la estoy robando, pero yo lo que pienso para mis adentros es, mi abuela está loca, yo vengo en unos días, le traigo galletitas, tomamos el té y ella me perdona. Y pues bueno, eso no pasó. ¿Sus padres supieron que usted tuvo que lo que pasó con su abuela? Yo creo que sí, yo creo que todo el mundo supo, Okey, todo el okey. mundo supo. O sea, ¿Su abue sí? yo ya me había ido de la casa, Sí, entonces pues, yo cero contacto con mis papás, pero sí, yo estoy segura que todo el mundo se enteró. claro. Eh, sus padres en ese momento, claro, ya no vivían en la casa, pero ellos sabían de su consumo de drogas y de alcohol. Yo imagínate que una vez llamé a mi mamá a decirle que yo estaba consumiendo cocaína, pero yo la llamé con la intención de dañarla, de que le doliera, de que sufriera, de que sintiera que por culpa de ella, yo era muy así, o sea, terrible, perdón mamá. Y pues además sin darme cuenta que la única que se estaba haciendo mucho daño era yo, era yo, era yo. Obviamente hay que estar consciente que lo que yo hago afecta a los demás, pero Claro. pues yo me estaba dañando completamente. Y Y que hoy me parece muy triste tener sí, esos sentimientos de dañar al otro. Mira que yo nunca he tenido intentos suicidas ni pensamientos suicidas, pero sí muchas veces pensé, yo me quiero morir hoy para que mi mamá sufra, pero revivir mañana. O sea, yo tenía como una mentalidad de dañar a mi mamá muy fuerte. qué horror. ¿Nunca, Sí, fue a psicólogo, ni terapia, ni nada de eso no era para usted? no, eso no era para mí. Obvio, 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 Eso no era obvio. para mí. Eh, fondos, los fondos que empezó a tocar usted. Yo creo que, pues yo tengo padre alcohólico, pues ya partió de este mundo, pero uno empieza a entender la vida de un adicto con los fondos y uno empieza a pensar como, ah, bueno, este fondo, pues ya fue un fondo importante, ya después de acá no va a pasar nada más y resulta que eso se
se pasa, ¿no? Y vuelve y pasa. Con el tiempito como que se recupera la herida, entre comillas, y otra vez. Claro, es que eso lo has dicho. A la gente le cuesta entender que el fondo no tiene fondo. Mm. Y la gente piensa que tocar fondo es perderlo todo a nivel material, por ejemplo. Sí, sí. Y O una tragedia, digamos como un accidente en donde mata gente, que eso es, exacto. sí, claro, eso podría ser un fondo, pero no hay que llegar O sea, allá para, eso sí. es un fondo, Ujú. pero no es necesario llegar hasta ahí para saber que estás tocando fondo. Por Ajá. ejemplo, yo sé que mi primer fondazo con sustancias de alcohol y todo este rollo, pues no con alcohol, pues fue la primera vez que me emborraché, que me enlaguné. Eso es tocar fondo. Eso es tocar fondo. En las fiestas de 15 años, ser la que se vomita y se emborracha y queda tirada en el piso, eso se llama tocar fondo. Pues robarle a mi abuela, no haberle podido pedir perdón porque le dio Alzheimer, eh, tener como esa obsesión de no querer a mi mamá, eso es tocar fondo. No, fondos todos. En los trabajos, cuando empecé a tener trabajos, empecé a robar de la caja menor, empecé a decir muchas mentiras, empecé a llegar tarde, empecé a tener una vida sexual súper promiscua, a ver si encuentro el amor. Todo eso es fondo. Perder amigos, estar de pelea con la familia, no tener una carrera encima, o sea, no haberla hecho. Bueno, me echaron de lugares de una manera horrible, de algunos me sacaban del pelo, de otros me sacaban de la parte de atrás. Uy, no, feo, feo, O sea, ¿usted feo, llegó feo. a lugares de trabajo en consumo? Sí, claro, claro, totalmente, totalmente drogada llegué a trabajar. No tomaba mientras trabajaba, pero sí consumía cocaína toda. Claro, claro, claramente. En el camino de estas adicciones y de estos fondos, había personas que le decían, pilas, tenga cuidado, se está pasando de calidad, venga, pare un segundo. ¿Hubo gente que le insistió en que parara? Así como insistir, 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 no. Pero sí hubo dos momentos importantes. Uno, eh, el novio de una amiga le dice a mi amiga que por favor a metros con Carolina, porque Carolina pues está completamente llevada y nos está afectando porque ella solamente fumaba marihuana y yo le di cocaína. Entonces el novio de ella dijo, uy, no, Carolina es pésima influencia, alejémosla porque no más. Pero mi amiga como que no, como así, hagamos algo. Y él descubrió Narcóticos Anónimos y nos mandó a Narcóticos Anónimos. Esa Y fue la ahí primera vez que pisó un establecimiento de estos. sí, Narcóticos Anónimos no es un centro de rehabilitación, sino son Como grupos que grupos, funcionan. alcohólicos anónimos, sí, sí, claro. Exacto, exacto, exacto. Entonces yo empecé a asistir a Narcóticos Anónimos un ¿Cuántos tiempito. años tenía? Yo en ese momento podría tener 25, 26. Ok. ¿Cuánto tiempo duró? Entonces duré 3 años, pero no sin consumo total. O sea, yo dejé las drogas fuertes, pero seguía tomando. Y además muy como estoy aquí porque pertenezco a algo. Además, a la primera reunión que yo fui fue detrás de la clínica del country, a donde me encontré con gente famosa que iba a esos grupos y yo dije, ay, no, genial. Eh, para mí funcionó porque estuve medio bien 3 años, pero fue parte de una novela. Además, yo no me creía mucho el cuento que la adicción es una enfermedad incurable, progresiva, crónica y mortal. O sea, eso no es conmigo. Eso le va a pasar a otra gente, eso a mí no me va a pasar. Mm. Eso en esa época pues fue una amiga la que me dijo, la que me llevó, etcétera. Y después
de un proceso y yo voy a Panamá y en Panamá pues termino súper mal, termino en la cárcel y pues Uy, no, consumiendo mucho. ¿cómo así? No, espere, espere, hagamos un pare ahí, ¿cómo así que termina en la cárcel en Panamá? ¿Qué pasó? O sea, primero que todo, ¿por qué viajó a Panamá? Bueno, yo hice un tratamiento de rehabilitación en Medellín donde conocí un panameño y me enredé con el panameño. Él se volvió a Panamá, pero él recayó. Yo no sabía que él había recaído. Y él me dijo que me fuera para allá. Entonces yo me fui para Panamá. Cuando me di cuenta que él había recaído, yo pensé que yo lo iba a salvar. Y ojo, mensaje que mandamos en Mujer Poder, y es que tú no vas a salvar a nadie. Okay. A nadie. Yo, la manera como lo quiero hacer entender es como no hay nadie que pueda ir al gimnasio a hacer muchos abdominales y que se me noten a mí. Eso no se puede hacer. De acuerdo. Tristemente. Sí. Entonces, nadie puede hacer o dejar de hacer algo por el otro. Pero yo pensé que yo lo iba a salvar y lo que pasó es que yo terminé recayendo. Y recaí muy duro, ¿Cómo muy, fue esa muy recaída? duro, durísimas. Las recaídas cada vez son peores. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Empecé a consumir crack. Yo ya había probado el bazuco en Colombia. Empecé a consumir crack, consumí muchísimo crack. Y yo siempre quería más, más, más. Él caía y yo siempre, yo tengo un temperamento como muy compulsivo, muy ansiosa, muy, a mí me cabe mucho hablando de consumo. Entonces, borracha y drogada, con ganas de seguirla, porque ya se acabaron las drogas, cojo el carro y me voy para la olla. Entonces, cuando yo entro a la olla, pues obvio a comprar, llega la policía. Y pues yo soy una colombiana que está borracha, que está drogada, que está comprando drogas, entonces me llevan a la cárcel. Wow. Eh, ¿Se estuve, acuerda de ese momento? sí, ¿Cómo me fue? acuerdo de ese momento con terror. Además, con una sensación física, pues yo lo que quiero es drogarme. Yo estoy que me drogo, por eso fui a comprar más drogas. Tengo una ansiedad horrible. Me coge la policía, me montan en un camión eh, y pues estoy entre asustada y ansiosa. Pero lo que más prima es el deseo de consumir, Wow. que se me va quitando porque pues le tocó caerse solo. Esa noche fue horrible porque me llevaron a un calabozo con unas mujeres, unos camajanes así de grandes, miedoso. Al otro día vinieron y me montaron en la patrulla otra vez y yo dije, ya, listo, o sea, eso es como cuando cogen a la gente en el CAI y la sueltan al otro día. No, me llevaron para migración y me metieron en una celda era una celda gigante donde era más cómoda que una celda normal, la verdad, pero era una celda. Lo que tenía era camas y ahí había muchas colombianas que estaban ahí también para ser deportadas. Yo estuve un mes, eso no es nada, pero para mí fue todo. O sea, para mí estar privada de la libertad un mes fue aterrador. Claro que no lo suficiente como para quererme alejar de las drogas. No me deportaron y salí de la cárcel, pero yo salí de la cárcel a consumir. Entonces, la familia de mi novio, en un acto de amor, me deportó. Ellos sí me devolvieron a Colombia. Pero un Y segundito, ahí, en ese mes que usted está en esa cárcel, usted llama a sus papás, llama a su mamá, llama a alguien de su familia, o ellos pensaban que usted estaba feliz, dichosa en Panamá con su novio. eh, yo no sé si yo llamé a donde mi abuela, porque ellos supieron, pero no tengo ni ¿Alguien idea. sabía que usted estaba en una cárcel? No, No, nadie. no sé.
yo no sé si de mi familia alguien, porque es que no me acuerdo, María Camila, también quiero decirte que pues he matado todas las neuronas, muchas neuronas. Claro, claro, claro. Carolina, sale de la cárcel. ¿Qué fue lo más duro que tuvo que vivir ahí en la cárcel? Pues tener ganas de consumir y no poder. Ok. Uy, no, ahí sentí miedo, sentí soledad y como angustia. Además que me tocaron unas colombianas pelionas, y yo soy peliona y se me salió como el indígena que llevo dentro. No, muy duro, muy duro, muy duro todo, no ver a nadie conocido, no saber qué va a pasar. Pero tengo, de todas maneras, esto para mí es como una pesadilla, o sea, de verdad, tampoco recuerdo al detalle cada cosa, pero Wow. es porque yo me he dado muy duro en la cabeza. Sí, O sea, las claro. neuronas sí se matan, sí se matan. Mm, Y uno mm. dice, pero uno tiene un montón. No, ¿Y sabe la razón por la cual no la deportaron? O sea, ¿qué pasó ahí? mi novio y su familia contrataron una abogada. Ok, No sé cuál fue el proceso, ni ella qué salió diciendo, ni qué nada, pero esa abogada fue la que me sacó ok. y que logró no deportarme. No sé qué habrán dicho, pero pues yo salí, fue peor. Pero claro, ya después la familia de su novio en un acto de amor dice, no, o sea, esta persona de verdad está demasiado mal, hay que volverla a Colombia. Tan, usted se devuelve en ese avión y ¿qué pasa con usted? O sea, no fue suficiente, no ese fondo y en qué momento empieza a consumir más. No fue suficiente. Yo me devuelvo como con ganas de devolverme y de dejar esta pesadilla atrás por un lado, pero por otro no, porque mi novio se queda. Y a él la familia lo va a llevar a un centro de rehabilitación y etcétera, etcétera. Yo llego y mi mejor amiga, que no sabe que yo estoy así de mal, mi mejor amiga me recibe como más o menos con celebración que yo volví, que llegué a su casa, ella me ofrece su casa. Eh, yo ahí empiezo a consumir un poco, pero no tan duro, pero empiezo como a fumarme un bareto de vez en cuando, no, de vez en cuando no, a fumarme un bareto, pero pues un bareto no pasa nada. Empiezo a buscar cocaína, porque pues el problema es fumar bazuco y esas porquerías, lo otro no es tan grave, pero rápidamente yo vuelvo a fumar bazuco porque sí, porque me gusta y a uno se le nota cuando uno no está bien. Y ella se dio cuenta. Y ella como mejor amiga, en ese momento es la que me confronta. Y ella me dice como, pues así no es, de esto no se trata. Yo así no la puedo recibir en mi casa. Así le toco, pero había pasado tiempo. Además, yo ya había cometido muchos errores, o sea, había cometido muchas fallas. Entonces, ella me dice que me tengo que ir de su casa si no quiero ayuda. Y yo estoy en el proceso de cuál ayuda, o sea, imposible que yo viniendo de la cárcel y todo, yo no vaya a poder con esto. Yo lo controlo y pues me voy de la casa, pero además me voy de la casa rayada con ella diciendo como, que mi mejor amiga, ¿no? Si las amigas no existen. Y me voy a donde la última amiga que me queda, donde pasa exactamente lo mismo. Ella Ujú. también me dice, aquí no, cierra la puerta. O sea, yo me convierto en una persona no deseable, eso pasa, no amigable. Wow. No lo entiendo, no lo entiendo. Todo el mundo está loco, yo no entiendo. Es lo que yo pienso, ¿no? Todo el mundo está loco. Y en ese momento es cuando termino viviendo en el barrio Santa Fe. Cuénteme de eso. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo termina en ese lugar? Consigo un trabajo como mesera en Ujú. Usaquén, en un restaurante. Bueno, me devuelvo un poquito cuando yo vivía en el barrio de la Macarena y yo había conocido una mujer
que vivía en la calle. Mm, Entonces, cuando yo vivía en la Macarena, yo a ella le daba hospedaje a cambio de drogas. ok. Cuando viene y pasa esto, que consigo el trabajo en Usaquén y que ya mis dos amigas me cerraron la puerta, me acuerdo de ella, de esta mujer, y sé que vive en el barrio Santa Fe en un pagadiario. Mm, Entonces yo voy y la busco. Yo voy y la busco y le golpeo y le digo como ahora usted es la que me tiene que recibir a mí. Y ella me recibe, pero me dice que yo tengo que alquilar mi habitación porque no me voy a quedar en la misma con ella. Entonces yo trabajo en Usaquén, tengo mi cuartico en este pagadiario, a donde yo llego a encerrarme, a drogarme, y muy rápido, a los 8 días ya se me salió de las manos. Yo me drogaba tanto, 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 mira, no podía pararme al baño. Había momentos que yo ni siquiera quería consumir y no podía parar de consumir. Esa es la enfermedad grave. Eh, no me volví a bañar, no volví al trabajo, me echaron de ahí y bueno, mi siguiente paso es la calle. Ahí yo quedo en la calle. ok, literal. O sea, lo que nunca uno piensa que puede llegar a pasar con una persona que ha tenido todo, ¿no? ¿Verdad? Toda la vida. Llega a la calle. En ese proceso, ¿su familia no se entera en dónde está viviendo? ¿Usted no se veía con nadie de su familia? ¿O simplemente Bueno, quería? mi familia no terminó mucho mejor, o sea, mi papá se había alcoholizado, mi mamá también se había alcoholizado, la familia como que fue como que hubiera caído una bomba atómica en la mitad. Eh, Mi hermana sabía que yo trabajaba en Usaquén, pero yo me desaparecía de todo el mundo cada rato, entonces a ciencia cierta no sabían dónde estaba yo. Ya. Pero ya estando en la calle, porque yo viví 7 meses en la calle, mi hermanita sí me buscó, mi O hermanita me buscó y me encontró. cuéntenos de ese proceso de la calle. Es decir, cuando uno llega por primera vez a una olla, ¿qué significa que ve una persona que nunca ha estado en una olla, por ejemplo, vivir en la calle? ¿Cómo son las otras personas con esa persona de inmediato? O sea, cuéntenos, relátenos un poco de cómo es eso. Bueno, a mí no me gusta hablar mucho de eso, Ok. pero pues es algo muy denso. Una olla es un sitio con una energía muy pesada. Dentro de una olla se ve todo tipo de personas llevadas, pero tú te encuentras gente herida, gente sangrando, gente teniendo relaciones sexuales por drogas, te encuentras gente que consume y se alista para salir a delinquir, afilan los cuchillos. Uy, no, es una cosa muy, muy heavy, muy heavy. Yo la olla en la que yo iba en ese momento, que era en la plaza, por la Plaza de Toros, pues era una olla donde no era tan denso el tema. Y yo cuando quedo parada en ese andén que me voy a la olla, yo en la puerta de la olla me encontré con Boris y Muelas, mis nuevos mejores amigos, dos habitantes de la calle, y mi vida fue otra por estar con ellos. O sea, Muelas me cuidó la primera noche. Esto es Ujú, algo que uno no se explica. ujú. No sé, no tengo ni idea porque yo le caí bien a Boris y a Muelas, pero Muelas la primera noche me cuidó, me ofreció unos cartones para descansar. Yo quedé aterrada, yo no podía creer que me ofrecieran a mí unos cartones, como así. Eh, y Boris fue el que me cuidó los 7 meses. Boris, un caballero total. Boris, un personaje espectacular, un man muy bonito, me cuidó. O sea, gracias a Dios, a través de Boris, yo estoy viva. Wow. Y hubo un día en donde me encontré unos afiches pegados en la pared. Esos afiches tenían una foto y la de la foto era yo. Mi hermanita me estaba buscando, muy heavy.
Duro. Me encontré con ella. Yo hoy en día, a raíz de haber escrito mi libro, hablé con ella y ella me dijo que, pues que ella había ido muy nerviosa con la posibilidad de encontrarse lo que fuera, pero que además cuando ella empezó a preguntar por mí, le dijeron que a mí me habían matado, otra persona le dijo que yo me había botado a un puente, hasta que alguien le dijo que me había visto ese día por la mañana. Entonces ella pega un afiche alrededor de mi cabeza, escribe cactus, llámame, ella me dice cactus, Ujú. y puso una flechita que marcaba un puesto donde vendían el minuto a celular. Ella dejó pago el minuto a celular, entonces yo la llamé y me encontré con ella y la cara de ella de verme pues fue muy impresionante, pero también la cara de dolor, la cara de sufrimiento por mi culpa. Yo me fui a su casa, me bañé, dormí, comí, la robé y me fui. Wow. Un adicto activo es capaz de hacer lo que sea. No tiene valores, no tiene, ¿sabes? Es un tema que no tiene que ver con el amor. De pronto también tú ya lo lograste entender después de pasar por lo que te tocó pasar, porque a veces creemos que esa persona no valora, no quiere, no es responsable, No se entiende. No se no entiende. se Eso es entiende. entendible, no. Exacto, es inentendible que una persona que dice que va a salir a tomarse una cerveza vuelva 5 días más tarde. Sí. Esa es la enfermedad. No tiene nada que ver con el amor. Obviamente un adicto activo pues se vuelve irresponsable, mala persona, etcétera, etcétera, pero esa es la enfermedad. En esos 7 meses que estuvo en la calle, eh, vivió o sea, ¿en dónde dormía? Literal en el piso. Literal en el piso. Bueno, algunas veces, muy pocas, me fui a dormir al pagadiario, pero no, yo dormía en el piso. Y Y pues yo tampoco dormí las noches correspondientes a los días de 7 meses, porque yo soy fuerte, muy fuerte, eso no está tan bien, o yo era muy fuerte, sí, y aguantaba un montón. O sea, yo podía durar dando lora 4 días sin dormir, sin haga- dormir. consumiendo, Hágale, consumiendo, consumiendo. hágale. ¿Cómo se ganaba la plata para consumir? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, yo casi no hacía nada, Boris era el que me proveía, él conseguía para los dos. Yo sí ayudaba a reciclar cartones. Yo me alcancé a colgar cartones y a llevarlos al recicladero a venderlos. Ok, Pero de resto yo no hacía nada más. ok. Sí, usted era la protegida de Boris. ¿Y Yo sabe algo de la era la historia? protegida. ¿Sabe Sí, algo de la historia de él? sí, sé de la historia de él, pero quisiera que la encuentren acá. Sí, sí. Lo único que les puedo decir es que está bien, está bien, está bien. Ah, Boris bueno, está bien. eso es una maravilla, eso es una gran noticia que nos puede dar Sí. en este momento. Eh, Boris está bien, Boris no consume y bueno, es lindo. No es mi novio, no es el hombre de mi vida, no me voy a casar con él, pero estoy en contacto con él. Permanente, perfecto. Sí. Ya vamos a hablar de ese libro, pero quiero entender cómo sale de la calle después de que la encuentra su hermana, la roba, la base, se cambia, se viste y la roba. ¿Cómo, quién la vuelve a encontrar? ¿Cómo sale de ahí? Bueno, esto indudablemente fue Dios como yo lo concibo. Pero lo que ocurre es que un día yo fui a buscar a mi tío y le pregunté por una novia que él había tenido. Y él no entiende yo por qué le pregunto por ella, ya que él va a ir a donde ella ese día. Entonces yo voy a donde ella me cuenta que hizo un retiro espiritual, que le encantó, me queda claro que eso no es para mí y ella me ofrece trabajo. Ella es diseñadora textil y va a liquidar su bodega. Entonces le quedan como 2 semanas de bodega y me dice que vaya a trabajar ahí esas 2 semanas. En esas 2 semanas, pues yo la robé, bueno, muchas cosas. Y
una vez me pidió que sacara una mercancía y se la devolviera a la señora dueña de la mercancía que estaba parada afuera. Entonces yo salgo con la caja con la mercancía y resulta que la señora es una amiga de mi familia de toda la vida. Ella me reconoce, ella queda muy impactada, ella no puede entender yo cómo estoy así, por qué estoy así, etcétera. Habla con la otra, se entera cuál es la situación, queda demasiado impactada y a los 2 días va y me regala una inscripción para hacer el retiro espiritual. Ok. Y yo digo que eso fue absolutamente poder divino porque cuando ella me invitó faltaba un mes y medio y a mí se me quedó grabado acá en la cabeza que yo iba a ir. Y yo finalmente llegué un mes y medio después, destruida, vuelta a nada, con toda la garganta quemada, llevaba una semana tomando chamber, alcohol industrial, o sea, mal, 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 llegué a ese lugar, sucia, oliendo a feo, y bueno, eso fue hace 14 años y medio, y ahí empezó este proceso, como la segunda parte de esta vida. Pero recaí, ¿no? Yo tengo 13 años y 4 meses, porque al año de haber estado en rehabilitación, recaí una noche y pues Una, volví a ok. empezar. El tema de las recaídas, ¿cómo entender que hacen parte de un proceso de recuperación? Yo no sé, hay personas que dicen que la recaída sí hace parte del proceso, pero yo pienso que no. Yo Mm, lo que pienso es que no es anormal recaer, ok. pero mucha gente se agarra de, como es parte del proceso, Entonces me entonces, toca recaer. no, exacto, como no es tan grave. Sí, Y resulta que a mí sí me parece que si tú recaes es porque no estás en proceso sí, ok, ok, o no ok. estás haciendo el proceso suficientemente como toca. Sí, Pues yo he recaído 4 veces y por eso lo digo, o sea, yo tengo claro por qué he recaído cada vez. Y las veces que yo he recaído ha sido por mi soberbia, porque yo ya me las sé todas, porque yo puedo, porque no es tan grave. Y eso es no estar en proceso. mm, mm. Esta historia la pueden encontrar en un libro maravilloso que se llama Yo soy un milagro. Quisiera que lo pusiéramos acá, Soy un milagro, la historia de Carolina Uribe Lobo Guerrero. Ahí está. Este libro lo pueden encontrar en todas las librerías, Carolina. No, lo pueden encontrar conmigo, por ahora solamente conmigo. Entonces, no Entonces, en sé sus redes si, sociales. sí, en mis redes sociales, exacto, en Instagram, en Facebook, ahí conmigo se contactan y lo consiguen y se los mando a domicilio y se los mando con dedicatoria y todo. Listo. Acá necesitamos uno, por favor. Bueno, Muero por espectacular. oír todas esos detalles de esta historia tan conmovedora, tan linda y de un gran aprendizaje que nos deja. Yo creo que, pues, obvio, esto, usualmente mis conversaciones con nuestras mujeres y esto duran 40 minutos y esto, pero pues, o sea, estos detalles son, eran inevitables, ¿no? Irse a cada momento, pero en el libro, de hecho, pues quiero encontrar más respuestas y más detalles que probablemente me estoy preguntando en este instante. Hoy en día dicta conferencias a Sí, padres de familia, ¿de qué más? O sea, ¿cuál es su público, digamos? a ver, yo doy conferencias, mi charla se llama De la oscuridad a la luz y esta charla va dirigida a todo el mundo, pero me gusta separar, digamos, jóvenes de padres de familia. Entonces, la doy en los colegios, en las empresas, ha resultado súper útil, en las familias, en un grupo de amigos, en donde la necesiten, yo les doy la charla. Además, soy asesora en temas de adicciones. No soy, o sea, no hago terapia de rehabilitación, pero sí, si alguien está teniendo un problema o tiene cerca a alguien que cree que tiene un problema, yo lo puedo ayudar. ¿Cómo lo puedo ayudar? Le puedo dar luces, lo puedo orientar, lo pongo en contexto de qué puede ser lo que está pasando y entre todos vamos escogiendo qué hacer. O sea, porque no todo el mundo necesita lo mismo. Eso le iba a preguntar, no todo el mundo necesita irse a un centro de rehabilitación. Exacto.
todo el mundo tiene, necesariamente pues tiene que tener una terapia concreta de esto, ¿no? Exacto, exacto. Dependiendo, digamos, de las necesidades. Eso es una buena orientación, me parece importante. Em, Carolina, muchas gracias por su historia, gracias por llegarle a tantos corazones. Hoy me llegó a mí súper bonito, de verdad. Yo creo Tan que linda. ha sido muy, muy, muy gratificante poder conocer esta historia y poderla transmitir a estos más de 100,000 suscriptores y esperamos que llegue más gente, también amigos suyos, gente, familiares Claro. y conocidos y que puedan conocer este canal, que puedan conocer estas historias tan lindas y que por supuesto vayan y compren su libro. Gracias, María Camila, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo. Me encanta este de Mujer Poder. Créeme que voy a conectarme mucho y pues vamos a hacerle publicidad para que todo el mundo te oiga también. Gracias, gracias infinitas. ¡Mua! Besos, abrazos y también las Gracias. queremos en la W. Me encantaría tenerla. Ay, yo voy feliz. Listo, de una. De Felices. una. Besos. Gracias. Chao. Chao a toda la gente también que se conectó hasta el final de esta entrevista. No se les olvide suscribirse acá abajito y seguir recomendando el canal. Nos vemos en una siguiente oportunidad con más historias, con más entrevistas, con más noticias. Chao. Nos vemos.